El ambiente en el plató ya venía cargado desde el día anterior, pero nadie imaginaba hasta qué punto iba a escalar la tensión. Todo comenzó cuando Antonio Naranjo decidió abordar de frente un asunto que llevaba horas agitándose en los medios y en las redes sociales. A su juicio, lo que estaba ocurriendo no era simplemente una discusión puntual entre periodistas o tertulianos, sino el ejemplo perfecto de cómo en determinados espacios mediáticos se construyen relatos que, con el paso del tiempo, acaban desplomándose cuando aparecen los hechos. Según explicó, el problema no era solo una discrepancia de opiniones, sino la difusión de versiones que, a su entender, estaban basadas en una acusación que no se sostenía. En el centro de la polémica se encontraba Sara Pérez Santolaya y la denuncia que había presentado contra el periodista Vito Quiles por una supuesta agresión física. Durante días, ese episodio había sido presentado por algunos sectores como un caso claro de violencia contra una periodista. Sin embargo, Naranjo defendía que los documentos disponibles, junto con los informes forenses y los datos conocidos posteriormente, desmontaban por completo la versión inicial. Para él, el deber de un periodista no es proteger relatos cómodos ni alinearse con una narrativa política concreta, sino señalar cuando algo no encaja con la realidad. La cuestión no tardó en generar una reacción dentro del propio programa. Ramón Espinar, conocido en el ambiente del debate político televisivo por su estilo combativo y al que algunos llaman irónicamente Coca-Cola, decidió intervenir para expresar su profundo desacuerdo con lo que había sucedido en la emisión anterior. Desde el primer momento quiso dejar claro que no compartía ni el tono ni la forma en la que se había tratado el asunto. Según explicó, consideraba que Sara Pérez Santolaya merecía respeto y apoyo, y que lo ocurrido en el plató había sido una situación incómoda e injusta para ella. Espinar aprovechó su turno para enviarle públicamente un mensaje de respaldo. En su intervención señaló que lo que había sucedido el día anterior no le parecía correcto y que, desde su punto de vista, una compañera de profesión no debería verse expuesta de esa manera en un programa de televisión. Su postura no se limitaba únicamente a defender a Santolaya como periodista, sino también a denunciar lo que interpretaba como una dinámica de hostigamiento constante hacia determinadas figuras públicas por su posicionamiento político. Pero la respuesta de Antonio Naranjo no se hizo esperar. Con un tono firme, explicó que su intervención no había tenido como objetivo atacar personalmente a nadie, sino cumplir con lo que él considera una obligación básica del periodismo: contrastar los hechos y contarlos tal como son. Según dijo, cuando existen documentos, resoluciones judiciales o informes periciales que contradicen una acusación pública, el periodista tiene el deber moral de exponerlo. No hacerlo, añadió, supondría participar en la construcción de un relato falso. A partir de ese momento el intercambio se volvió cada vez más intenso. Naranjo insistía en que el debate no giraba en torno a simpatías personales ni a afinidades ideológicas. Para él, la cuestión era mucho más simple. Si alguien presenta una denuncia por una agresión física y posteriormente las pruebas indican que dicha agresión no ocurrió, la información debe contarse sin rodeos. Desde su punto de vista, tratar de convertir ese hecho en una discusión sobre ideologías o sensibilidades políticas era una forma de desviar la atención de lo esencial. Espinar, sin embargo, veía el asunto desde una perspectiva completamente distinta. En su opinión, el problema de fondo era el clima de presión que sufren algunas personas en el espacio público por defender determinadas ideas. Argumentaba que en España existe una dinámica de señalamiento contra figuras de izquierdas que no se limita a la crítica política, sino que en ocasiones deriva en situaciones de hostilidad personal. Según explicó, cuando alguien es objeto de ese tipo de ataques constantes, cualquier episodio acaba amplificándose y convirtiéndose en una herramienta para reforzar ese clima de confrontación. La discusión fue subiendo de tono a medida que cada uno trataba de explicar su posición. Mientras Espinar hablaba de acoso y de campañas organizadas contra determinadas personas, Naranjo replicaba que el problema no era ese, sino la utilización de una denuncia que, según él, carecía de base real. Para el periodista, lo verdaderamente preocupante era que una acusación falsa pudiera transformarse en una causa política utilizada para señalar a quienes critican al gobierno. En ese punto de la conversación, Naranjo introdujo un elemento que añadió todavía más tensión al debate. Recordó que Sara Pérez Santolaya había participado poco después en un foro contra el odio junto al presidente del gobierno. Desde su punto de vista, ese hecho demostraba que el caso estaba siendo utilizado dentro de una estrategia más amplia. Según su interpretación,
El objetivo sería presentar a determinadas figuras como víctimas de una campaña de hostigamiento mientras se desacredita a quienes cuestionan la actuación del Ejecutivo. Para Espinar, esa lectura era completamente injusta. Insistió en que el problema no era discutir hechos concretos, sino el contexto en el que se hacía. A su juicio, convertir un episodio personal en un espectáculo televisivo era una forma de alimentar la polarización y de agravar un clima político que ya de por sí estaba bastante deteriorado. El enfrentamiento de posturas que se produjo en aquel momento del programa fue mucho más que una discusión puntual entre dos colaboradores con visiones distintas. En realidad, lo que quedó expuesto delante de las cámaras fue un choque profundo entre dos formas casi opuestas de entender el periodismo, su función dentro de la sociedad y los límites que deberían guiar la actuación de quienes trabajan en los medios de comunicación. A simple vista podía parecer un intercambio más dentro de una tertulia televisiva, pero a medida que avanzaba la conversación se hacía evidente que el debate escondía un trasfondo mucho más amplio: la eterna tensión entre la búsqueda estricta de los hechos y la interpretación política y social de esos mismos hechos. Por un lado, Antonio Naranjo defendía una concepción del periodismo basada en un principio que, según él, no admite demasiadas matizaciones: la prioridad absoluta de la verdad factual. Desde su punto de vista, el periodista no está para proteger sensibilidades, ni para acomodar el relato a determinadas narrativas políticas, ni tampoco para suavizar las consecuencias que pueden derivarse de una información incómoda. Su tarea, insistía, consiste en examinar los hechos, contrastarlos con documentos, pruebas o testimonios verificables, y una vez hecho ese trabajo, contarlos tal y como son. En su argumentación, Naranjo subrayaba que el periodismo pierde su esencia cuando empieza a funcionar como un filtro ideológico que decide qué cosas se cuentan y cuáles se silencian dependiendo de la afinidad política de los protagonistas. Según explicaba, el momento en que un periodista decide no exponer una mentira porque teme las reacciones que pueda generar o porque considera que podría perjudicar a una determinada causa política, en ese mismo instante deja de ejercer su función como informador y pasa a convertirse en parte de una maquinaria de propaganda. Para él, la cuestión era sencilla y casi moral. Si un profesional de la información detecta que una acusación pública no se sostiene o que existen documentos que contradicen una versión difundida en los medios, tiene la obligación de señalarlo. No hacerlo, afirmaba, equivale a permitir que una falsedad se instale en la conversación pública y termine siendo asumida como una verdad por la opinión pública. Desde esa perspectiva, el silencio ante una mentira no es una postura neutral ni prudente, sino una forma indirecta de complicidad. Naranjo insistía además en que el periodismo no puede convertirse en un ejercicio de equilibrios políticos en el que cada dato se mida en función del impacto que pueda tener en el debate ideológico. En su visión, el periodista no debería preguntarse si una información beneficia o perjudica a un determinado sector político, sino únicamente si esa información es verdadera y está respaldada por pruebas sólidas. Si la respuesta es afirmativa, entonces la obligación profesional es contarla sin rodeos. Frente a esa interpretación del oficio periodístico, Ramón Espinar planteaba un enfoque bastante distinto, más centrado en el contexto social y político en el que se desarrollan las noticias. Para él, el problema no se limitaba a determinar si un hecho concreto era verdadero o falso, sino a analizar las consecuencias que puede tener el tratamiento mediático de ese hecho en un entorno de gran polarización política. Espinar sostenía que el periodismo no puede actuar como si las informaciones existieran en un vacío, completamente separadas del clima social que las rodea. En su opinión, cada noticia, cada debate televisivo y cada polémica pública forman parte de una dinámica más amplia en la que influyen factores políticos, ideológicos y mediáticos. Ignorar ese contexto, según argumentaba, puede llevar a que determinadas informaciones se utilicen para alimentar campañas de señalamiento o para reforzar narrativas hostiles contra personas concretas. En su intervención, Espinar insistía en que algunas figuras públicas se encuentran sometidas a una presión constante debido a sus posicionamientos ideológicos. Desde su perspectiva, existen dinámicas de ataque político que van más allá de la crítica legítima y que terminan generando un ambiente de hostilidad permanente contra determinadas personas. En ese escenario, advertía, cualquier episodio puede ser amplificado hasta convertirse en un instrumento de desgaste político. Por esa razón, defendía que el periodismo debe actuar con una cierta responsabilidad social, teniendo en cuenta el impacto que sus narrativas pueden tener en la vida de quienes se encuentran en el centro de una polémica. Para él,
Informar no consiste únicamente en exponer hechos aislados, sino también en comprender cómo esos hechos se insertan en una conversación pública que puede ser extremadamente agresiva. El intercambio entre ambos fue subiendo de intensidad a medida que cada uno desarrollaba sus argumentos con mayor profundidad. Naranjo reiteraba una y otra vez que su postura no se basaba en opiniones ni en percepciones personales, sino en datos concretos que, según afirmaba, estaban respaldados por informes oficiales, documentos y pruebas verificables. Desde su punto de vista, cuando existe evidencia documental que contradice una acusación, el periodista no tiene margen para interpretaciones políticas. Simplemente debe contar lo que dicen esos documentos. Espinar, en cambio, respondía que reducir el debate a una cuestión puramente técnica podía ser una forma de ignorar las consecuencias reales que tiene el tratamiento mediático de ciertos asuntos. Para él, el problema no era solo qué se decía, sino cómo se decía y en qué contexto se producía ese debate. A su juicio, convertir determinados episodios en un espectáculo televisivo cargado de tensión puede contribuir a intensificar el clima de confrontación política que ya domina el panorama mediático. A medida que avanzaba la discusión, el ambiente en el plató se volvía cada vez más tenso. Los argumentos se cruzaban con rapidez y el tono de las intervenciones reflejaba la profundidad del desacuerdo. En ese momento, el presentador del programa decidió intervenir para intentar rebajar la intensidad del enfrentamiento y reconducir la conversación hacia un terreno más sereno. Con un tono moderado, recordó que el espacio siempre ha defendido la libertad de expresión como uno de sus principios fundamentales. Subrayó que todos los colaboradores tienen derecho a exponer sus ideas con total libertad, incluso cuando esas ideas generan controversia o provocan desacuerdos dentro de la mesa de debate. También quiso dejar claro que el programa no pretende censurar a nadie ni imponer una interpretación única sobre los hechos. Según explicó, el objetivo del formato es precisamente ofrecer un espacio donde diferentes perspectivas puedan confrontarse abiertamente. En su opinión, el debate forma parte esencial del periodismo y permite que los espectadores escuchen argumentos contrapuestos antes de formarse su propia opinión. Por eso insistió en que la pluralidad de voces es una de las características que definen al programa. A pesar de ese intento por calmar los ánimos, el episodio dejó al descubierto hasta qué punto el tema había polarizado las opiniones. Entre quienes seguían el programa, las reacciones eran tan divididas como las posiciones que se habían expresado en el plató. Algunos espectadores consideraban que la intervención de Naranjo representaba una defensa firme de un periodismo basado en pruebas y hechos verificables, un tipo de periodismo que no teme enfrentarse a las narrativas dominantes cuando éstas no se ajustan a la realidad. Otros, en cambio, interpretaban lo ocurrido desde una perspectiva distinta. Para ellos, el tono del debate había sido excesivamente duro y había contribuido a convertir un asunto delicado en un espectáculo mediático. Desde ese punto de vista, el problema no era tanto discutir los hechos como la manera en que esa discusión se trasladaba a la televisión, con el riesgo de intensificar la confrontación política. En cualquier caso, lo sucedido en el plató fue mucho más que una discusión entre tertulianos. En realidad, reflejaba un conflicto más amplio que atraviesa actualmente a los medios de comunicación y al debate público en general. Ese conflicto gira en torno a una pregunta fundamental. ¿Debe el periodismo limitarse a exponer los hechos tal como son, o debe también tener en cuenta el impacto social y político que puede generar la difusión de esos hechos? Cuando el programa finalmente continuó con otros temas de la agenda informativa, la discusión seguía resonando tanto entre los propios colaboradores como entre los espectadores que habían seguido el debate desde sus casas. Algunos interpretaban lo sucedido como un ejemplo de periodismo combativo, dispuesto a cuestionar cualquier relato que no esté respaldado por pruebas. Otros lo veían como una muestra más de la creciente polarización que domina el panorama político y mediático en España. Lo único que parecía claro es que aquel intercambio había tocado uno de los puntos más sensibles del momento, la relación entre verdad, poder político y comunicación pública. Un terreno complejo donde los hechos, las interpretaciones y las estrategias políticas se mezclan constantemente, generando debates que rara vez se cierran con una conclusión definitiva. Por eso, episodios como este no suelen desaparecer rápidamente de la conversación pública, porque no solo hablan de un caso concreto, sino de la manera en que se construyen y se disputan los relatos que terminan influyendo en la percepción colectiva de la realidad.